La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional ante el brote de coronavirus, que según datos oficiales ya registra unos 10.000 casos y más de 200 fallecidos en China. En estas condiciones, ¿cuál es el protocolo que implementan los países para evitar epidemias y coordinar en función de los estándares internacionales? En El Salvador, las autoridades han comunicado en este momento no existe un caso de la enfermedad, aunque una persona está en observación en el Hospital Saldaña. Las medidas ya implementadas por el gobierno son la suspensión en el ingreso de personas procedentes de China, así como vigilancia en el Aeropuerto Internacional Oscar Romero. Sobre los protocolos de atención del sistema de salud ante el coronavirus hablaremos en 8 en punto. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa este viernes 31 de enero. Vamos a dedicar un programa especial para hablar del coronavirus, capacidad de respuesta del sistema de salud y cuáles son sus implicaciones epidemiológicas. Y tenemos una variedad de invitados para tener distintas perspectivas sobre este tema. Está con nosotros en el set el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco José Alaví, está con nosotros, pero también establecemos un enlace vía tecnología FCN hasta Washington con Elmer Huerta. Él es un especialista en salud pública, pero también hacemos un enlace con Iván Solano, médico infectólogo, a quienes doy buenas noches y gracias por estar con nosotros en este espacio. Estamos en vivo para Canal 33. Gracias por estar con nosotros a nuestros invitados. Empecemos entonces, viceministro, gracias por estar con nosotros en este espacio de entrevista y abordar diferentes aspectos y preguntas que seguro la audiencia tiene. Hagamos una breve cronología, una secuencia, viceministro. ¿Qué factores definieron al gobierno para activar el protocolo? Buenas noches a todos. Importante mencionar, cuando se inicia toda la información acerca de la llegada de esta nueva enfermedad, de este nuevo coronavirus, a finales del año pasado por parte del gobierno de China y como responsablemente se hizo a través de la Organización Mundial de la Salud, el día 16 de enero se emite una primera alerta, una alerta de tipo preventiva. Es ahí cuando el gobierno de El Salvador, a través del mandato del señor presidente Nayib Bukele, nos iniciamos todas esas estrategias de ver los planes establecidos que funcionaran, que estuvieran activos, fortalecimiento y hacer todas las acciones estratégicas para una detención temprana y oportuna de un posible caso de infección por coronavirus. Para el día 24 aún la Organización Mundial de la Salud decide no decretarla como una enfermedad de salud pública de importancia internacional, pero el mandato y el consenso de todos los especialistas del Gabinete Ampliado de Salud es actuar como si estuviésemos en una emergencia de salud. En este caso, para el día de ayer 30, la Organización Mundial de la Salud lo declara una emergencia internacional y nosotros tenemos una ventaja en el caso porque teníamos activados todos los protocolos, todos los manejos establecidos de identificación temprana y oportuna de una infección por coronavirus. Ya llevando entonces esta secuencia cronológica, viceministro, otra pregunta que es obligada es ¿cuáles son los recursos técnicos, humanos y de infraestructura de salud que dispone el gobierno para actuar si fuera necesario ante una situación emergente? En el caso de los recursos humanos contamos con 1.234 unidades notificadoras, 10 oficinas sanitarias internacionales, 23 equipos de respuesta rápida que pueden ser a nivel nacional, local y municipal. Además, se cuenta también con el recurso altamente capacitado de enfermeras, médicos, tenemos hospitales, ¿verdad? Tenemos áreas designadas de evaluación para enfermedades respiratorias agudas, contamos con el equipo de cámaras termográficas para identificación en los sitios de entrada, tenemos termómetros láser, tenemos todo el equipo de protección y del personal médico y los insumos necesarios para dar una respuesta contundente ante esta situación. Muy bien, retomando entonces ya estas ideas, no solo de la secuencia cronológica, sino de los recursos que dispone el gobierno de El Salvador ante estas circunstancias, vamos a establecer el enlace vía tecnología FCN con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, para que nos dé una lectura sobre este tema. Buenas noches, doctor Huerta, gracias nuevamente por tomar el enlace con nosotros a Canal 33 en El Salvador. En términos prácticos, ¿qué implica que la Organización Mundial de la Salud declarara esta emergencia de salud pública de importancia internacional respecto al coronavirus?
Buenas noches a todos en El Salvador, desde Washington. Pues esta es la sexta vez que la Organización Mundial de la Salud declara una enfermedad como de interés internacional y de emergencia internacional. Y se hace cuando ocurren dos condiciones. Número uno, cuando pasa algo que es súbito y que puede tener implicación en muchos países del mundo, ahora con los viajes en avión. Eso se cumple. Y número dos, cuando ese hecho que ha sucedido, esa enfermedad que ha aparecido, ya requiere que el control de ella no dependa de un solo país, sino de todos los países en el mundo. Entonces, cuando alguna enfermedad cumple con estas dos condiciones, se declara de emergencia internacional. Y básicamente lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo, y esto es importante para el público, esto no es alarma, esto no es de que ya la gripe, el coronavirus se ha expandido y nos está invadiendo. No, no es así. Lo que esta emergencia internacional es un llamado precisamente a las autoridades, a los ministros y a las ministras de salud de todo el mundo en decirles, señor ministro, señora ministra, ¿está su país preparado por si acaso ocurriera una expansión de este virus a su región? Esa es la pregunta que le hace y da una serie de recomendaciones que en realidad son 7 recomendaciones para que los ministros y las ministras de salud pues puedan actuar. Eso es la emergencia, Carlos. No es, y esto quiero reiterarlo para los televidentes, no es de que esta emergencia signifique que ya el coronavirus está invadiendo el mundo y que ya se viene una pandemia. Eso no es así. Muy bien, dado entonces esta explicación, doctor Huerta, el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿tardó en hacer esta declaratoria de emergencia internacional o no? ¿O tomó los tiempos adecuados según los parámetros internacionales? Yo creo que ha tomado los tiempos adecuados, porque vayamos a los números. Siempre los números son importantes para poner el contexto en el público. En este momento, hoy día 31 de enero, estamos en el día 33 de esta epidemia y tenemos alrededor de 10,000 casos. Miren, 10,000 casos en una población que tiene 1.300 millones de personas. Número uno. De estos 10,000 casos, solamente 140 están fuera de la China. Todos están dentro de la China. Hay 211 fallecidos. Todos ellos dentro de la China, ninguno fuera de este país. Entonces yo creo que la Organización Mundial de la Salud ha ido viendo que este es un problema que está en la China. En algunos países se han producido casos muy aislados, pero yo creo que es el momento ya de decir, esto puede ir a otros países. ¿Estarán preparados los otros países? Hay países ricos, hay países de mediano ingreso y hay países muy pobres, especialmente los países muy pobres. ¿Estarán preparados para esto? Por eso es que, en mi entender, la Organización Mundial de la Salud ha hecho lo correcto en el tiempo preciso. En función un poco de las personas que nos sintonizan, doctor Huerta, y que conozcan lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido el protocolo que ha activado el gobierno de los Estados Unidos ante los casos que puedan tener confirmados y evitar una propagación? Solo para tenerlo de referencia. Claro que sí. Pues en Estados Unidos ya tenemos 6 casos confirmados en diversas ciudades, sobre todo en personas que han venido de la China, pero se han presentado también ya 2 casos de transmisión de personas aquí, es decir, que alguien que ha estado infectado le ha contagiado a un norteamericano. Eso es lo que tenemos, 6 casos confirmados. El día de antes de ayer, el ministro de Salud de Estados Unidos, que se llama el secretario de Salud, dijo algo muy importante. Dijo, señores en Estados Unidos, señoras, señores, este es un mensaje al público. El riesgo de que algún norteamericano promedio en alguna ciudad de Estados Unidos se contagie con este virus es mínima. Más bien dijo, y esto es importante, Carlos, que quisiera que ustedes piensen que desde octubre, porque estamos en invierno aquí, desde octubre del año pasado hasta esta semana han fallecido ya 8,000 personas con la gripe. Ese es el enemigo. ¿Ya se vacunó usted? Estamos temiendo algo que pueda venir y que no viene, y cuando nos estamos descuidando de algo que ya nos está matando, y este invierno va a matar a 40,000 personas. Dicho eso, que es importante, el día de hoy, hace 3 o 4 horas, el gobierno norteamericano ha decidido también
notificar que esta es una enfermedad de emergencia nacional. Y eso ya lleva alguna connotación diferente, una connotación un poco política, en la cual se van a hacer varias cosas. Número uno, ninguna persona que no sea norteamericana, que no tenga pasaporte norteamericano o que no tenga su tarjeta de residencia, Carlos, va a poder entrar a Estados Unidos viniendo de la China. Número uno. Y número dos, todo aquel norteamericano con pasaporte norteamericano o su tarjeta verde que venga a Estados Unidos va a tener que pasar por un periodo de cuarentena antes de que sea llevado a su domicilio. Eso acaba de suceder hace algunas horas. Muy bien, doctor Huerta, gracias. Regreso entonces aquí en el set y seguimos platicando con el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví. Viceministro, retomando un poco las nociones que nos dice el doctor Huerta por los estándares internacionales, ¿cómo El Salvador se adapta, por ejemplo, retomando el Reglamento Sanitario Internacional, que es el que se toma como referencia para las actividades y el protocolo del gobierno ante estas situaciones, sobre todo por las características de nuestro país, que tiene distintas capacidades para enfrentar situaciones como este tipo? Estamos apegados a todos los lineamientos que el Reglamento Sanitario Internacional comenta. Nosotros tenemos los mismos protocolos que están siguiendo países en Europa, países como Estados Unidos. Tal vez no tenemos la misma situación de ser un país grande, pero sí contamos con el cumplimiento de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud está haciendo. Tenemos control sobre nuestras fronteras, tenemos control sobre los sitios de entrada, hay personal capacitado, el equipo necesario, hemos distribuido también las medidas de protección necesarias para el equipo que está identificando todo posible caso y se están siguiendo las normas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de una manera correcta y de una manera oportuna. El seguimiento que le da el Viceministerio de Operaciones por lo que significa el trabajar con distintas instancias del Ejecutivo, estamos hablando de migración, estamos hablando en el caso de aduanas, es decir, una variedad de esto. ¿Qué significa la comunicación articulada entre las partes? Porque claro, debe ir a una instancia rectora, que es a través de Presidencia, pero está el Ministerio de Salud, que es como la cara visible, lo voy a poner en estos términos, ante estos casos. Sí, se decide desde una primera instancia se decide con el Gabinete de Salud ampliado trabajar este tema porque nos articulaba de una manera más integral, nos permitía a nosotros abordar esta situación desde varios puntos, tanto aduana, migración, CEPA, la parte del Ministerio de Salud, FOSalud, IRRI, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, la Dirección Nacional de Medicamentos. Esto nos permite poder dar una respuesta más contundente a las medidas de prevención y al manejo oportuno de cualquier posible caso. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ve este momento en pantalla, en Twitter, @8 en punto, 8 en punto en Facebook, y las personas que nos sintonizan por www.canal33.tv. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en punto. Tenemos un programa especial sobre el coronavirus, capacidad de respuesta del sistema de salud y cuáles son sus implicaciones epidemiológicas. En el set se encuentra con nosotros Francisco José Alaví, viceministro de Operaciones de Salud, pero también establecemos enlaces a través de nuestros estudios en Washington, vía tecnología FCN con Elmer Huerta, especialista en salud pública, y también está en otro set en contacto con el doctor Iván Solano, médico infectólogo. Le quiero pedir a producción, nos puede poner una nota que nos permita ampliar esta discusión. Veamos. El coronavirus sigue poniendo en aprietos a los sistemas de salud. El rápido aumento de casos llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar emergencia internacional en busca de acciones globales para detener los contagios. Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial para que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo. La primera alerta de coronavirus apareció el pasado 31 de diciembre en China. Parece que el virus cada vez es capaz de expandirse con más fuerza. Necesitamos más datos clínicos para analizar su toxicidad y virulencia.
En El Salvador, desde el fin de semana pasado, se incrementaron los controles en fronteras para detectar posibles casos. En este momento les podemos decir, estamos preparados y a eso hemos venido, a revisar que los procedimientos sean debidamente aplicados. El gobierno se ha declarado en emergencia y por ahora se restringe el ingreso de personas que vengan de China. Las cosas parecían más graves la noche del jueves, cuando se informó de un posible paciente ingresado en el Hospital Saldaña, algo que fue descartado horas después. Se ha descartado el nexo epidemiológico. Es importante también aclarar que no estamos tomando ninguna medida con los familiares porque no es un caso sospechoso de coronavirus. Además, se preparan con 4.500 trajes especiales y capacitaciones para el personal médico que atienda a posibles pacientes. Este es un informe de Guadalupe Bonilla para 8 en punto. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla por ofrecernos ese informe especial para este programa que estamos realizando sobre el tema coronavirus. Viceministro, toquemos ahora este caso que se hacía referencia en esta nota. ¿Cómo se dio la indagación ante este caso sospechoso que luego fue descartado? Pero ¿cómo fue el procedimiento que hizo el Ministerio de Salud ante esta situación y si le ha generado también ampliar el espectro o el marco de trabajo con otras personas? Sí, no, este caso fue una paciente que se identificó con una enfermedad respiratoria aguda que en algún momento tuvo una estancia en el país donde circula activamente el virus y se decide observar y clínicamente estar valorando. Para nosotros es importante aclarar, nunca ha sido un caso sospechoso de coronavirus, no tenemos casos confirmados de coronavirus y esta paciente ya ha sido de alta. El día de mañana va a partir a su casa sin ninguna complicación. Hay un aspecto acá, viceministro, porque seguro es una pregunta que se formularán muchas personas, es si ha considerado el ramo de salud pública delimitar una muestra de investigación o de monitoreo, por ejemplo, de las personas residentes en el país, pero que viajaron a China y estuvieron en Wuhan entre finales de diciembre y enero, un poco porque esa es la zona o el lugar donde se ha generado este virus. No, el caso es bien importante. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda un periodo de tiempo en el cual el paciente puede permanecer sin ninguna sintomatología. Sabemos que actualmente las personas que si en algún momento estuvieron en un país donde circula el virus, al momento no presentan ninguna sintomatología, queda descartado como caso sospechoso. Básicamente entonces queda descartado. Queda totalmente descartado, la paciente no es un caso sospechoso de coronavirus. Se leía un poco en los medios de comunicación, usted nos podrá decir si esto es cierto o no, que hasta se consideró una evacuación del área de neumología del Hospital Saldaña. ¿Fue así? El área de neumología del Hospital Saldaña se ha designado en este caso muy específico porque la paciente presentaba una infección respiratoria aguda y esas áreas están diseñadas para el manejo de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Se habló un poco el tema de considerar fondos de emergencia ante esto, porque ante una situación de emergencia nacional, si fuera el caso, se puede prestar o obtener financiamiento para esto. ¿Se ha valorado esto o de momento se mantienen las cosas hasta esperar si existiera una situación grave? No, fue una respuesta contundente de parte del presidente, habilitar de inmediato 8.6 millones para cualquier necesidad que implique el ingreso o las precauciones necesarias para garantizarle la salud al pueblo salvadoreño. Hablamos un monto de 8.6 millones, pero me imagino que habrá una distribución en áreas más específicas. ¿Qué tipo de área está pensando utilizar ese monto si fuera necesario? Todo va enfocado a garantizar el servicio, a tener los hospitales con los insumos necesarios, a tener el área de aislamiento con los insumos necesarios, medicamentos para garantizar las medidas de soporte ante cualquier caso de una neumonía típica secundario a una infección por coronavirus. Ahora, otro aspecto aquí que llama la atención y seguro será una pregunta es ¿cuál es el plan del gobierno o si está haciendo parte de la discusión el caso de los jóvenes becarios o los que se encuentran en China o los miembros de la Embajada de El Salvador en China? Actualmente sabemos que los jóvenes están totalmente asintomáticos. Nosotros, siguiendo las recomendaciones que los organismos internacionales, específicamente la Organización Mundial de la Salud ha girado, damos seguimiento y cumplimiento, estamos en estrecha comunicación y actualmente, como repito, los compatriotas están totalmente asintomáticos en la ciudad. Básicamente, entonces, ¿el mecanismo de comunicación que tienen es a través de la vía diplomática o también tienen otra serie de comunicación, no solo a través de Cancillería? Para que quede claro es cómo el Viceministerio de Salud o el Ministerio de Salud participa en esto, además del trabajo que una Cancillería tiene que hacer. Correcto, se ha estado comunicando con los jóvenes por parte del Viceministerio. Sabemos
que los canales directos, oficiales, en este caso Cancillería, es la parte más importante de la evaluación y siguiendo las recomendaciones, como siempre lo hemos comentado, de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de China está haciendo un excelente trabajo, como lo comentaba el doctor Huerta, se han tomado las medidas necesarias y eso garantiza que ellos no estén expuestos a ninguna que no estén expuestos a una posible infección con coronavirus. Se entendió por comunicación de la Embajada de China en El Salvador que no se permitió el ingreso a una persona. Explíquenos un poco este caso que ocurrió y cómo fue el proceder. La postura del presidente ha sido clara. El presidente ha comentado que se va a evitar todo el ingreso de las personas procedentes o que se originó su vuelo en la ciudad de China. Esto es temporalmente y para garantizarle a la población salvadoreña la disminución de un posible infección por caso de coronavirus. Ahora, si hablamos un poco pensando en el procedimiento que se hace en el aeropuerto, seguro hay personas que se preguntan cuál es el proceder que ha definido el Viceministerio de Salud con las instancias pertinentes de migración ante esto, digamos por el flujo, porque hablamos de cientos o miles de personas que fluyen a diario en el aeropuerto internacional. ¿Cuál es el protocolo o cuáles, si nos lo definen, pasos muy específicos para nuestra audiencia que procede? El procedimiento es variable dependiendo del sitio de entrada, pero específicamente en el aeropuerto, si nosotros somos informados por parte de la tripulación que en un vuelo se presenta un paciente o un viajero con sintomatología, esto lo informan al capitán del avión. El capitán lo informa a la torre lo informa a la Oficina Sanitaria Internacional y la Oficina Sanitaria se presenta para hacer una evaluación del caso específico, se decide si cumple o no como una definición de caso sospechoso y si es así, se procede al aislamiento. Además de un manejo de los contactos que vienen en el avión con un desabordaje controlado. Este paciente que se decide aislar, al mismo tiempo se activa el equipo de respuesta rápida y el equipo de respuesta rápida se presenta a la oficina sanitaria o al área designada en el aeropuerto para trasladarla al área de aislamiento definitivo, que es variable dependiendo de la zona donde nosotros identifiquemos este posible paciente. Sé que esto todavía no ha pasado acá, pero antes de irme a la pausa es, si fuera el caso, estamos hablando de escenarios nada más, si fuera el caso, ¿qué tipo de equipo técnico tienen ustedes y el proceder en estas personas a estas áreas específicamente? Se cuenta principalmente con las medidas de protección para el personal y para el paciente, así como para los posibles contactos. Al identificar un paciente con sospecha de coronavirus, lo que se procede es darle al paciente una mascarilla, en este caso de N95 con un filtro especial, además de que el personal se presenta con un traje especial para proteger cualquier infección. Además se activan los circuitos de ambulancias de la red nacional para transportarla hacia el área. Todo esto es un mecanismo, un engranaje ya bien establecido, personal altamente capacitado para garantizar el menor riesgo de infección a otro personal de la salud. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como aparece en este momento en pantalla, Twitter y Facebook, @8 en punto, 8 en punto y www.canal33.tv. Volvemos. Muy bien, seguimos platicando esta noche sobre el coronavirus, capacidad de respuesta del sistema de salud e implicaciones epidemiológicas. Y vamos a establecer entonces un contacto, un vínculo con el doctor Iván Solano, médico infectólogo, a quien le damos las buenas noches. Bienvenido, Iván, qué gusto. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Saludos a los colegas que estamos en este programa, ¿no? Así es, están también con nosotros en el set el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, y también desde los estudios de Canal 33 en Washington, Elmer Huerta, especialista en salud pública. Ahora bien, doctor Solano, hablemos un poco de esto. ¿Qué implica el trabajo epidemiológico ante este tipo de virus, ante este tipo de situaciones? Que América Latina ha sido afectado por otra serie de enfermedades y sus características, pero en esta en concreto, ¿qué implica el análisis y el trabajo epidemiológico? Bueno, lo que sabemos hasta la fecha es de que este es un virus que ha demostrado que tiene una capacidad de transmisión importante. Sin embargo, su letalidad no está siendo a la fecha tan grande como lo fue el SARS en su momento y otras enfermedades como la pandemia por influenza.
en ese sentido, es importante de que, bueno, ya se demostró también de que hay una transmisión de humano a humano, ¿verdad? Y eso hace que la probabilidad de diseminación sea mucho más rápido de esta enfermedad. Es así como hemos visto que en los últimos días, cada 24 horas estamos teniendo un doble de casos que reporta la Comisión de Salud China, y eso es lo que ha llevado pues a considerar a esta nueva enfermedad pues como una emergencia de salud pública. En ese sentido pues es importante que como países estemos atentos a todas las medidas dictadas por la OMS y también por las autoridades nacionales de salud, ¿verdad? En el sentido de que estén brindando sobre esto. Lo único que nosotros como médicos, como salvadoreños pedimos a las autoridades nacionales es que haya una transparencia en la información, y eso pues podemos hablar posteriormente. Ya que hace la mención sobre esto, Iván, ¿qué se refiere con tema de transparencia? Es decir, ¿qué tipo de datos e información debe tener conocimiento el gremio médico en el país, pero también los ciudadanos? Y la población salvadoreña. Porque fíjate que una de las estrategias que recomienda la OMS ante el manejo de este tipo de situaciones es tener la participación ciudadana y tener la confianza de la participación ciudadana, ¿vea? Plena. Porque si las autoridades de salud pierden la confianza de la población, entonces va a tener problemas para llevar a cabo ciertas medidas que se puedan tomar. Nosotros como gremio médico aplaudimos las acciones que inició el Ministerio de Salud desde el 24 de enero pasado, donde comenzamos a ver durante el fin de semana que implementaron acciones de detección de posibles casos en los puertos de entrada, y así vimos el fin de semana el Gabinete de Salud ampliado trabajando todo el tiempo, y viendo que en el aeropuerto internacional, por ejemplo, tenemos esas cámaras, y que entendemos que, y no me dejará, bueno, y me lo confirmará el señor viceministro, que al parecer va a conseguir otra cámara también para tener en esa vigilancia de todo aquel paciente potencialmente febril. Y así vimos también de que en los puertos terrestres, en las fronteras, también veíamos colegas tomando eso. Y eso ha sido bueno, y como gremio médico lo hemos aplaudido. Sin embargo, nos reunimos, también decirles de que nos reunimos el pasado martes con autoridades del ministerio, y donde nos presentaron todo lo que sus protocolos, ¿verdad? Y además nos pidieron la opinión, y nosotros hicimos, como gremio, me refiero, las recomendaciones pertinentes. Pero vemos que ayer en la noche el señor viceministro Laví da unas declaraciones que ahora ya no son similares a las que dio anoche, porque anoche dice: descartamos una infección por coronavirus de la persona que está ahí, y no hay ningún caso sospechoso y ningún caso confirmado. Caso confirmado, por supuesto que no va, en estos momentos no podemos decir, porque hay que tomarle una muestra que no se procesa aquí, sino que se envía fuera del país, y estarán en, qué sé yo, 48, 72 horas el resultado. Por lo tanto, no podemos hablar de caso confirmado. Pero el caso sospechoso, él mencionó que esta persona sí había estado en China, y me gustaría que hoy lo aclarara, con todo respeto, qué fechas estuvo en China, porque hay una definición de caso sospechoso que habla de 14 días, ¿verdad? El nexo epidemiológico. Muy bien. Ok. De acuerdo, Iván, quiero darle las gracias por darnos el posicionamiento en su lectura como infectólogo sobre este tema. Tomamos nota, el viceministro está aquí con nosotros para tener una reacción sobre este tema. Pero vamos a pasar en este momento a hacer el enlace hasta nuestros estudios de Canal 33 en Washington con Elmer Huerta, especialista en salud pública.
Elmer, entonces retomamos entonces la comunicación y hay un aspecto que es relevante y me gustaría llevar la secuencia particularmente en función del comentario que ha hecho el doctor Solano, específicamente el tipo de prueba que se realiza para identificar si una persona está infectada con el coronavirus, cuál es el estándar y el tiempo, es decir, qué tipo de pruebas para que la gente conozca, sobre todo pensando en países como los de América Latina, en algunos casos que no disponen necesariamente de los reactivos o los recursos para reaccionar, pero ¿cuál es el tipo de prueba? Claro que sí. Bueno, la prueba que se hace es una prueba que se llama prueba genética del virus, en la cual tiene dos partes. La primera, que dependiendo de las facilidades de los laboratorios se puede hacer en 12 horas, otras la pueden hacer en 24 horas, consiste en, digamos, secuenciar lo que se llama la estructura genética del virus. Se hace la secuencia del virus, la secuencia genética. Y una vez que se ha completado eso, es decir, que se sabe cómo es el esqueleto del virus, para decirlo de una manera sencilla, se hace la segunda parte. Esta segunda parte es la que recién se ha descubierto en la China, porque la China ha colaborado tanto esta vez de que a los 10 días, Carlos, de que el virus fue descubierto como causante de este problema, ya los chinos habían hecho la secuencia genética de este nuevo virus. Entonces, esa segunda parte del examen que digo se llama el primer, se escribe primer. Entonces, esa parte, la segunda, se confronta con la primera que se hizo, que demoró 12 a 24 horas. Es como tomarle la huella digital al virus y entonces se toma la huella digital y sale nuevo virus. Entonces, esta prueba puede demorar entre 12 horas en un laboratorio muy bien equipado hasta 72 horas en un laboratorio que no está, digamos, muy bien equipado. Pero en 3 días ya se puede tener una respuesta a esta prueba genética tan moderna que tenemos ahora. Muy bien, gracias por esa aclaración, Elmer. Incorporo otro elemento de su primera intervención. Hay que tener en cuenta la capacidad de los sistemas de salud ante este tipo de situaciones. Y hay otra serie de problemáticas internas también de infecciones específicamente o enfermedades como la neumonía. El tema es cómo en países como de América Latina, que pueden tener diferencias o pueden tener precariedad en su sistema de salud, pueden reaccionar y controlar, no solamente por el caso de coronavirus, sino otra serie de enfermedades derivadas o que pueden generar conexiones, específicamente la neumonía y la tasa también de mortalidad de esto. Efectivamente, yo creo que esto es importantísimo para los televidentes. Yo quisiera decirle a los televidentes de que estamos frente a un virus nuevo, de hecho, pero los números nos indican de que es un virus de contagio moderado y de letalidad baja y que todo el problema está en la China. Entonces yo quisiera decir esto porque no debe haber razón de pánico, no tiene que haber razón de alarma. El virus no está en nuestra América Latina, ningún país lo tiene. Y si al llegar el virus, por decirlo, ¿verdad? Quiero que nuestros televidentes lo pongan en perspectiva. Imaginémonos que mañana llega un virus a San Salvador o que llega a Usulután. Lo que no quisiera que la gente piense es que llegó el virus a El Salvador y ahora nos invade a todo el país. No, no es así. Los virus no viajan de esa manera, digamos, automáticamente a todo el país. Si llegara un caso, está el viceministro allí, va a ser identificado ese caso, va a ser aislado, va a ser estudiado. Si se confirmara, pues allí quedó el problema, como está sucediendo aquí en Estados Unidos. Es decir, la posibilidad de que hayan brotes así de miles de casos en los países de nuestra América Latina, en mi entender, como se está comportando el virus, la verdad es que no creo que vaya a suceder y yo creo que los países están preparados. Hemos escuchado la exposición del viceministro, me parece que están muy bien preparados para identificar el caso, aislarlo cuando sea necesario, hacer las pruebas diagnósticas de confirmación y hacer lo que se llama la cuarentena, de tal modo que para eso la Organización Mundial de la Salud, Carlos, ha dicho, señores ministros de salud, prepárense por favor, y yo creo que por lo que estoy escuchando, El Salvador está preparado. Doctor Elmer Huerta, ha sido un gusto. Quiero darle las gracias por establecer este contacto, este enlace hasta nuestros estudios de Canal 33 en Washington y darnos claridad sobre este tema. Muy amable, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta la próxima, Carlos. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en instantes.
Seguimos platicando esta noche en un programa especial sobre el coronavirus, capacidad de respuesta del sistema de salud y también cuáles son sus implicaciones epidemiológicas. Y para eso vamos a establecer un contacto telefónico con Carla Somoza. Ella es madre de un estudiante salvadoreño que se encuentra en China. Buenas noches, Carla. Gracias por tomar esta llamada telefónica de Canal 33. Carlos, buenas noches. Muy amable, muy gentil. Coméntenos rápidamente dónde se encuentra su hijo, en qué ciudad en China y el motivo particularmente de sus estudios, en qué área está estudiando. Pues mi hijo Eduardo se encuentra en Cantón, al sur de China. Está estudiando la ingeniería eléctrica y automatización. Muy bien, ¿en qué condiciones se encuentra en este momento su hijo? Entiendo que tiene plática, interacción diaria con él o con alguna frecuencia. La última plática que ha tenido con él, ¿en qué condiciones se encuentra? Pues sí, las pláticas son a diario, muy constantes. La última conversación que tuve con él me manifiesta que él se encuentra muy bien de salud. Muy bien, entonces ya teniendo claro esto, ante la situación que ha pasado y lo que conocemos y la información internacional y lo que hemos desarrollado en el transcurso del programa, Carla, le consulto, de la plática que ha tenido con su hijo Eduardo, ¿cómo ha cambiado la rutina de él ante lo que está pasando en este momento en China? Pues en este momento él se encuentra de vacaciones por motivos de terminar su primer ciclo de universidad y por las vacaciones del Año Nuevo chino. En cuanto a lo del coronavirus, pues su rutina ha cambiado en cuanto a la restricción que tienen en salir de la universidad. Tienen también bastante controles médicos, chequeos de temperatura y les preguntan si tienen síntomas o algún malestar. Su alimentación la está haciendo adentro de la universidad, en la cafetería. Muy bien, Carla. Y un aspecto más antes de finalizar esta llamada que gentilmente usted ha podido establecer el enlace con nosotros. ¿Su hijo ha tenido contacto con otros becarios o autoridades diplomáticas o del gobierno salvadoreño? Y de ser así, ¿qué le han dicho? Pues sí mantienen comunicación constante entre los mismos becarios. Tienen un grupo de WeChat, que es como el WhatsApp, y han recibido o han tenido, comunicación sí con autoridades de la universidad y también con Cancillería y asimismo de la Embajada de China. Muy bien, entonces cerraría con esto. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene sobre esta situación? Y bueno, un poco también el mensaje para las personas que le han llevado el seguimiento a este tema, particularmente y familiares de becarios que se encuentran en China. Pues mis expectativas es que ya esto pues se controle cada vez más, que los números de personas infectadas, pues primeramente Dios, vayan bajando y que también ellos continúen recibiendo la atención adecuada. El mensaje a quienes han llevado y han dado seguimiento a esta situación es primeramente para los padres de los becarios, que no perdamos la fe, que Dios está siempre con nosotros y que también nuestros hijos, al tomar las medidas preventivas y acatar las órdenes de las autoridades, pues podamos ya pronto tener una vida normal, más que todo para ellos. Muy bien, quiero darle las gracias por este enlace telefónico, Carla, muy amable, y pues estaremos siempre a la expectativa de esto y que todo vaya muy bien también para su hijo que está estudiando en China. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muy amable, gracias a usted. Muy bien, viceministro, entonces, retomando un poco la secuencia de lo que hemos hablado, un programa con mucha información, pero también con bastante interacción, el comentario que hacía el doctor Solano para explicar un poco más el tema específico de la persona, porque tenía una inquietud específica particularmente sobre esta persona, el rango en el que estaba y cómo fue el descarte, porque hacía la mención sobre la prueba aplicada o la prueba que se tendría que aplicar para descartar o no un caso. No, aclararle a la población principalmente y también al gremio médico que este caso de la paciente que presentaba una infección respiratoria aguda estaba fuera del rango de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por lo cual responsablemente, luego de una evaluación por parte de médicos de El Salvador altamente capacitados, se ha decidido dar de alta a la paciente el día de mañana y fuera de vigilancia.
También quiero llamarle a la población a retomar. Reiteramos que como gobierno se están tomando todas las medidas de control necesarias, estamos trabajando de manera articulada y con claridad ante el problema del coronavirus. Así bien lo decía el profesor Huerta, el doctor Huerta, un especialista de salud pública de Estados Unidos. El Salvador ha tomado las medidas necesarias, tiene los protocolos porque está siguiendo responsablemente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Solo hay un aspecto que me gustaría precisar, es el tema de la prueba, de las pruebas. Él mencionaba que algunos lugares pueden ser en cuestión de horas, otras requieren días. Para el caso de El Salvador, por su rango, por el tema financiero, pues ¿cuál es si fuera el caso de aplicar una prueba? Solo para que pueda quedar claro para la audiencia. Se toman todas las pruebas necesarias que se cuentan en el país. Ajá. Un caso confirmatorio debe realizarse a través de un hisopado que se manda a un laboratorio específico en Estados Unidos. Pero el tratamiento no varía, siempre va a ser el aislamiento. En este caso, lo más importante es aclarar que el paciente no era un caso sospechoso de coronavirus, solo se estaban extremando medidas y estamos dándole vigilancia. El paciente ya fue evaluado y se decidió dar el alta. Así que podemos reiterarle a la población que se quede totalmente tranquila, que el gobierno, que el Ministerio de Salud, que el Gabinete de Salud Ampliado está haciendo todo lo necesario para garantizar darle una identificación temprana y un tratamiento oportuno. Viceministro, un aspecto acá, y lo platicamos, salía también en el transcurso del programa, hay otra serie de enfermedades o infecciones que requieren una atención más inmediata, en algunos casos por la autoridad pública. El tema de las neumonías hospitalarias es uno de los aspectos aquí. También sé que no necesariamente va en paralelo a este tema, pero ¿qué implica la reacción ante este tipo de enfermedad que sí afecta a muchas personas y que se tienen registros y datos que evidencia el Ministerio de Salud? Es importante hacer ver que estamos expuestos también a enfermedades tipo influenza. Llamamos a la población a acudir a la vacunación para disminuir los posibles casos de complicaciones por las enfermedades de influenza y seguir las recomendaciones que ya ampliamente hemos mencionado para garantizar posibles contactos de otras infecciones respiratorias agudas. Ya que hace la mención, quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full, que son parte de la información que ha brindado el gobierno, que son las recomendaciones, y como usted puede ver en pantalla ahí, de la prevención específicamente, y cómo la gente pues tenemos que reaccionar ante esta situación: lavar las manos con agua y jabón, desinfectante para manos a base de alcohol, cubrir la nariz, evitar el contagio cercano, cocinar bien la carne y los huevos. Y aparece también otra que tiene que ver con el gobierno, con la información que da el gobierno después del viaje a un país donde circula el virus. Estos son como dos referencias. Aquí tenemos, viceministro, cerraríamos entonces con esto, pero ¿cómo se puede ampliar más la comunicación? Sabemos que están las redes sociales, los medios de comunicación, pero también cómo esto se puede divulgar en el territorio y también con los comités de salud que están en diferentes lugares del país. Todo el personal médico, enfermería, todo el personal de salud, toda la población, el sector privado está ampliamente informado. Además, habilitamos un número del sistema de emergencias médicas que es el 132 y pueden obtener toda la información necesaria ante cualquier duda que la población puede tener. Estamos comprometidos como país, estamos activados en los protocolos de prevención, trabajamos de manera ordenada, trabajamos de manera articulada en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Viceministro, quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este set, en esta entrevista, que hemos tenido una interacción también importante con el doctor Solano, con el doctor Huerta y la llamada telefónica también con Carla Somoza. Gracias por haber estado con nosotros, viceministro. Muchas gracias y feliz noche a la población salvadoreña. Muy bien, y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Tengan un buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto. Buenas noches.